para algunos un punto que hace al dólar menos competitivo, pero para los argentinos, que nos habíamos olvidado de algunas compras en el exterior, trajo la posibilidad de mirar, ¿no? A través, en muchos casos, del e-commerce y además la posibilidad de acceder a eso, de que crezcan las ventas al exterior. Vamos a hablar por este tema con Janina Lojo, es especialista en comercio exterior. Gracias por atendernos, Janina. Soy Nuriam, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. A ver, hemos tenido un boom de compras en este tiempo del uso del courier. Bueno, Nuria, podemos decir que hubo un incremento realmente sustancial de las compras al exterior porque pasamos a tener en el primer cuatrimestre del año más de 400.000 envíos por 60, casi 60 millones de dólares. Esto es el doble del total de todo lo importado en 2024 bajo este mismo régimen. Y en abril tuvimos el pico superando los 141.000 envíos en un solo mes. Ahora, ¿esto es un boom o es simplemente que se reactivó la demanda de un servicio que estaba, pero que por las condiciones limitantes que se le aplicaban no era utilizado por los argentinos? Y yo creo que tenemos más esta segunda situación. Ujú. Con todas las reformas que en diciembre del año pasado se implementaron y que facilitaron, las personas recurrieron nuevamente a este servicio que había quedado prácticamente en desuso por las grandes complejidades que se presentaban a la hora de usarlo. Ujú. Aunque no podemos pasar por alto que hay una realidad, que mientras que los precios se movieron con una velocidad mucho mayor que lo que el dólar se movió, eso hace más atractivo, obviamente, comprar en el exterior. Ahora, la gran pregunta que nos deberíamos hacer es si estas son compras que no se realizaban antes o simplemente es argentinos que antes viajaban al exterior y hacían las compras y ahora están haciendo las compras desde la Argentina. Ujú. Y esto en principio, ¿qué pareciera ser? Esto último que decís vos. Mira, yo creo que es un mix de ambas cosas. Muchos argentinos que viajaban, ahora desde la comodidad de su casa están aprovechando para hacer las compras sin tener que esperar al momento en el cual van a realizar el viaje y cuando hagan el viaje van a seguir comprando. Y sin pagar Y algunos impuestos, ¿no? argentinos, Sin pagar impuestos de más también. Eso hace que o exactamente, sea, y podés, el valor, hay muchas cosas, podés, que antes no podías. El valor del dólar tal vez estuvo más quieto que lo que se fue acelerando el peso. Y bueno, la tercera me la olvidé, pero tenía que ver con lo que estabas mencionando recién, ¿no? a No, ver, menos es impuestos. Antes tenías impuestos por comprar. ver, tenemos una conjugación. No es el peso lo que se aceleró, sino de los precios, ¿sí? Claro. Tenemos una aceleración mayor de los precios con relación a cómo se movía el tipo de cambio, por lo menos en lo que va del 2024. Por otro lado, tenés el factor de que se simplificó y se actualizó el régimen. En diciembre del 2023 lo que hizo la Secretaría de Industria y Comercio fue aumentar al máximo que podés traer por envío, eliminar ciertas restricciones que habían y se siguieron eliminando restricciones durante todo lo que va de este año. Sí, Y a eso le tenemos que sumar que se puso esta franquicia de $400 hasta donde vos no tributás derechos ni tasas, pero sí vas a pagar el IVA y si correspondiera el impuesto interno. Superados claro, esos $400, pagás derechos y tasas e impuestos, pero por el diferencial. claro. Ahí es donde yo te digo que habrá algunos argentinos que probablemente estén comprando sin tener que viajar y otros que sean los mismos argentinos que antes viajaban y compraban. ¿Por qué? Porque 400 dólares es más o menos por encima de casi los 420 mil pesos. No cualquiera puede hacer una compra Sí, de ese importe y además pagar los impuestos correspondientes, claro. ¿sí? Estamos hablando de una cantidad de compra que para colmo no puede financiarse, Ujú. ¿sí? Ahora, en este servicio de courier hay una estadística respecto de que, imagino que sí, porque es lo que ingresa al país, de qué fue lo que más aumentó su volumen de venta o de ingreso a la Argentina. Mira, las categorías más importadas, según los datos que trascendieron, principalmente vas a tener algunos que denominaron como bienes de capital. La verdad es que probablemente lo que nosotros conocemos como bienes de capital desde lo técnico y lo que se haya clasificado como bienes de capital sea más amplio, eh, porque bueno, bienes de capital en general en comercio exterior se habla
de equipamiento y es muy difícil imaginarse que se estén trayendo grandes equipos por las restricciones que tiene el courier. Pero en segundo lugar lo que vas a tener son bienes de consumo y en tercer lugar electrónica. Si vos me preguntas cuáles son los productos más destacados dentro de lo que más se está ingresando, vas a tener en cabeza lo que tiene que ver con las computadoras, seguido por indumentaria y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con juguetes. Si nos ponemos a mirar, son tres categorías de productos donde al argentino le cuesta mucho llegar por el diferencial de precios que hay entre lo que es el mercado local y el mercado externo. Y cuando vemos qué es lo que el argentino compra cuando viaja al exterior, básicamente compra tecnología, indumentaria y juguetes. Bien, hoy se compara contra 2024, digo, porque hay una particularidad, ¿no? Acá todavía el consumo no repunta y sin embargo crece lo que se importa. Sí, igual eso es algo interesante que menciones. ¿Por qué? Porque 2024 marca un piso muy bajo para la comparación Ah, y este año vamos a tener que tener mucho cuidado cuando hagamos las comparaciones entre año a año, porque 2024 fue un año atípico, fue un año donde las importaciones cayeron. Ya en 2023 habían caído con relación a 2022 que venía ya de una caída. Entonces 2024 es un año atípico para lo que fue el comercio exterior, un año donde se importó menos del promedio de lo que se importaba normalmente en la mayoría de los meses. Y lo que eso pasa es que obviamente contra hace... qué, Janina, contra qué se compara, porque yo digo, estuvimos en pandemia. Y además estuvimos imposibilitados, si hablamos de 2020, 2021, estuvimos imposibilitados de comprar al exterior. Digo, ¿contra qué se compara? ¿Qué es un buen momento de ingresos de compras o de compras de argentinos a través de los sitios y demás, pero al exterior? ¿Contra qué año se compararía? Bueno, ahí tenemos un tema, porque si nos tuviésemos que remontar hasta a cuándo, tendríamos que hablar 2017, Claro, 2018, pero ojo, porque no teníamos la aceptación del comercio electrónico ni las plataformas tan claro, desarrolladas como las tenemos ahora. claro. El argentino empezó a adoptar más el comercio electrónico con la pandemia y es dentro de lo que es el continente sudamericano el que más atrasado está en cuanto a la adopción de las compras electrónicas. Ya pasa por una cuestión a veces hasta de idiosincrasia, que con la pandemia se volcó mucho más a la compra electrónica, pero cuando se restableció la normalidad hay categorías de productos que el argentino prefiere ir y comprar todavía en el local. Claro. Obviamente esto cambia según el rango etario, la posición socioeconómica, pero el argentino todavía está muy atrasado. Si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, tiene ya otra adopción de todo lo que son los medios, no solo de pago, sino también los medios de compra. Ujú. Entonces estamos atrasados y si nos vamos a comparar con un año normal, 2017, 2018, no vamos a tener todo lo que se desarrolló post pandemia con respecto al e-commerce. Y Claro. además, estas simplificaciones que se hicieron en cuanto a la desburocratización y permitir el ingreso para la compra particular de determinados productos no estaba implementada en 2017 y 2018. Claro. Janina Lojo, especialista en comercio exterior, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, un placer. Que estés muy bien. Hacemos una pequeña pausa.